Bueno, después de una de las peores semanas que hemos visto desde abril, el mercado de repente dio un giro de 180 grados. El lunes 10 de noviembre, los índices se dispararon de una manera espectacular. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que encendió esta mecha de optimismo? La verdad es que los números hablan por sí solos. Vimos un cambio de rumbo drástico y fueron las acciones tecnológicas las que tomaron la delantera, marcando el paso de toda esta recuperación. El Nasdaq 100, que como sabemos está cargadísimo de tecnología, fue sin duda la estrella del día. Tuvo un salto de más del 2%, una clara señal de que los inversionistas volvieron con todo a apostar por las acciones de crecimiento. Y ojo que el optimismo no fue solo cosa de Wall Street. Esto fue un fenómeno global. Los mercados en Europa también subieron con mucha fuerza. E incluso el oro, que suele ser un activo de refugio, se disparó por encima de los $4.100. O sea, el movimiento fue muy amplio. Y aquí viene lo interesante. La respuesta no la vamos a encontrar en los resultados de una gran empresa, sino en los pasillos del poder, en Washington, D.C. Resulta que, después de 40 largos días de parálisis, un acuerdo político se convirtió en la chispa que todos estaban esperando. De un momento a otro, esa gran fuente de incertidumbre que tenía frenados a los mercados, empezó a desaparecer. Y es que esto no era solo un titular en las noticias. El cierre tenía consecuencias bien reales, ¿eh? Estaba generando mucha preocupación sobre la liquidez en el sistema porque los fondos del tesoro estaban, digamos, congelados. Pero por fin, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo y trazaron una hoja de ruta muy clara para reabrir el gobierno. Para los mercados, la lectura fue simple. Era como si volvieran a abrir la llave del dinero. Pero esperen, ¿qué hay más? El acuerdo político fue clave, sí, pero no fue lo único que impulsó el mercado. Se juntaron varias otras noticias que crearon lo que podríamos llamar una tormenta perfecta de optimismo. Por un lado, una propuesta bastante controvertida del presidente Trump, la idea de darle un cheque de $2.000 a los ciudadanos. El mercado lo interpretó de una sola manera: más estímulo, más liquidez yendo directo a la economía. Mientras pasaba todo esto, Nvidia, el líder indiscutido de la revolución de la inteligencia artificial, salía a dar una señal de fortaleza tremenda. Su CEO dijo que la demanda por su nueva tecnología era extraordinaria y eso, por supuesto, le dio un empujón a todo el sector tecnológico. Y para rematar, llegaron buenas noticias desde China. Como vemos aquí, los precios al consumidor dejaron de caer y de hecho subieron un poquito, un 0,2%. Salieron de la deflación por primera vez desde junio. Otra señal que sin duda alimentó el apetito por el riesgo en todo el mundo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque sí, los titulares eran fantásticos, la subida era espectacular. Pero si rascamos un poquito la superficie, descubrimos una historia muy distinta, una divergencia clave que nos cuenta la verdadera naturaleza de este repunte. Aquí está la clave de todo. El S&P 500 normal, el que le da más peso a las empresas más grandes, se disparó. Pero si miramos una versión de ese mismo índice, donde cada empresa pesa exactamente lo mismo, ¿saben qué pasó? Terminó ligeramente negativo. ¿Qué nos dice esto? Pues nos muestra el famoso efecto de las 7 magníficas. O sea, este festejo fue para muy pocos. La subida no fue porque todo el mercado estuviera subiendo. Para nada. Fue impulsada casi en su totalidad por un puñado de gigantes tecnológicos como Nvidia. En la jerga del mercado, a esto se le llama una pobre amplitud de mercado. Mucho ruido en la superficie, pero por dentro la cosa estaba mucho más estrecha. Bien, una vez resuelto el drama político, el mercado ya se está preparando para su siguiente gran prueba. Ahora la atención se va de Washington y vuelve a lo que de verdad importa en el largo plazo, los resultados de las empresas. Hay 3 fechas clave que todo inversionista tiene marcadas en el calendario. Pero de todas, la más importante, la que tiene a todos en vilo, son los resultados de Nvidia, el 19 de noviembre. Ese es el evento del año. Y es que el destino del mercado parece estar atado sí o sí al boom de la inteligencia artificial. Y en ese mundo, Nvidia es el rey absoluto. Sus resultados tienen el poder de validar todo este repunte tecnológico o de generar serias dudas. De hecho, el mercado de opciones está anticipando un movimiento masivo para la acción después del reporte, uno que podría arrastrar a todo el S&P 500. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire.
Ya vimos el poder que tiene un catalizador político, ¿verdad? Pero el próximo capítulo dependerá de si los fundamentales, los números reales del boom de la inteligencia artificial, pueden de verdad soportar el peso de las expectativas de todo el mercado.